Entonces, aquí en Antioquía, volviendo a estos versículos al final del capítulo 15, Pablo dice, vamos a visitar a los hermanos para ver cómo están. Lucas, Bernabé dice, esta es una idea excelente porque también nos dará la oportunidad de, uh, de llevar a Marcos y darle una segunda oportunidad. Y Pablo dice, de ninguna manera, Marcos abandonó la misión la primera vez y no quiero tenerle en el equipo. Uno que abandona así, no puedo confiar en él. Bernabé insiste, pues vemos el carácter de los dos. Pablo más exigente, especialmente aquí luce el carácter de Bernabé, y es irónico que Bernabé 2 veces había facilitado el ministerio de Pablo. Pero cuando Bernabé quiere facilitar el ministerio de Marcos, Pablo no coopera, no acepta eso. Entonces, finalmente, pues resulta que ya no pueden trabajar juntos y se forman 2 equipos. Obviamente, en la providencia de Dios, pues este resultado es Dios usando un problema para avanzar al evangelio. Entonces podemos ver un desacuerdo entre Pablo y Bernabé parece ser una barrera muy importante al avance del evangelio, pero resulta ser un paso que duplica las esfuerzas. Y Bernabé va a Chipre, que es su tierra, y Pablo va a las iglesias más norte. Entonces, en el capítulo 16 vemos este viaje. Pablo llega a Derbe y Listra, que serían las 2 iglesias de estos 4 que están más cerca de Antioquía. No que estén cerca, pero si uno está viajando, si uno sale de Antioquía y quiere visitar Derbe, Listra, Iconio y Antioquía, pues es obvio que el primer lugar a que vas a llegar es a Derbe y luego a Listra. Y en este visita a estos 2 lugares encuentra a Timoteo, probablemente en Listra, y probablemente Timoteo y su mamá se habían convertido en la primera visita de Pablo a Listra. No sabemos, pero es lógico suponer eso. Y Pablo reconoce sus cualidades. Aquí podemos también hacer un contraste. Pablo no puede ver las calidades de Marcos. No sé si Pablo realmente tenga algunos celos de Bernabé. Se puede ocurrirnos muchas posibilidades y no sabemos cuál es la correcta, pero esa es una posibilidad porque o de alguna manera tal vez simplemente sea que Pablo y Marcos tienen choques. Pues hay muchas posibilidades. Pero cuando conoce a Timoteo, él reconoce su capacidad para la obra y lo lleva consigo como un aprendiz. Lucas nos menciona que lo circuncidó. Timoteo es hijo de judía. Probablemente su papá no simpatizaba con la circuncisión. Su papá es gentil o era gentil. Entonces Timoteo no había sido circuncidado. Pero cuando Pablo quiere llevarlo consigo, él, pues aquí podemos ver la influencia del concilio en Jerusalén.
Pablo entiende que eso va a ser un motivo de contenciones con los judíos que encuentra. Entonces, él sugiere a Timoteo que sería conveniente que él se circuncide. Timoteo acepta. Yo no creo que fuera una imposición de Pablo y es circuncidado. Entonces, versículo 5, las iglesias eran fortalecidas en la fe y su número aumentaba cada día. También al principio de este viaje, en 15, 40, dice que Pablo escogió a Silas y salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Yo no había mencionado, bueno, sí mencionamos eso hace 8 días, que según el versículo 33, Judas con Silas, bueno, Silas con Judas, había regresado a Jerusalén. Pero ahora en este momento, pues está a la mano para Pablo. Por eso el versículo 34 es el intento de uno que está copiando la escritura para resolver este problema. En realidad, quita la contradicción con el versículo 40, pero crea otra contradicción con el versículo 33. Entonces, pues, no es necesario que resolvamos esa cuestión, pero Lucas añade en el versículo 40 la nota encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Entonces Lucas menciona el apoyo de los hermanos y probablemente también el apoyo de Dios, la gracia del Señor al principio de este viaje y también en su resumen del versículo 5. Puede ser, ahora me arrepiento de antemano de haberlo dicho, aunque no lo he dicho, pero se me ocurre y no es imposible que Lucas mismo veía que Pablo no salió muy bien, no luce muy bien en este momento, parece muy cerrado. Y por eso tenemos el versículo 40, enfatizando que los hermanos en Antioquía no vieron mal a lo que Pablo había hecho en cuanto a Bernabé y en cuanto a Marcos, o cuando menos eso no afectó su confianza en él. Entonces apoyaban a su misión. Y en el versículo 5, pues eso refuerza lo que acabo de mencionar del 15:40, aunque también, pues estas notas como en el versículo 5 hemos visto muchas veces, tal vez 4, 5, 6 veces en Hechos, enfatizando que en estos eventos, bemoles, avances, etcétera, que en todo eso el evangelio está creciendo, la iglesia, las iglesias están cobrando fuerza y Lucas menciona el número que todavía está creciendo, pues nosotros sabemos, pues desde el primer siglo, con un número de 120 en el día de Pentecostés, han llegado los seguidores de Jesús a ser más de 2,000 millones que profesan ser seguidores de Jesús. Entonces, ese crecimiento números no ha terminado todavía. Entonces, pues se supone que también visitaron a Iconio y Antioquía, que vimos en el capítulo 14, y luego dice que aquí atravesaron a Frigia y Galacia. Frigia sería por aquí, realmente Galacia, probablemente Galacia
es una referencia a Iconio y Antioquía, porque ellos no estaban, estas ciudades, Iconio y Antioquía, no están en la Galacia étnica, pero sí son parte de la provincia romana que se llama Galacia. Y de hecho es pues la carta a los Gálatas. Algunos piensan que se escribió a o unas iglesias galacias que no se mencionan en hechos. Pero otra posibilidad es que se refiere a estas ciudades aquí, especialmente Antioquía, Iconio. Creo que Listra también podría ser en Galacia, la provincia. Pero Frigia, entonces sería por aquí. Y dice que querían bueno, dice que viajaron aquí porque el Espíritu les había prohibido hablar la palabra en Asia. Ahora, Asia aquí, no, este mapa no tiene los nombres, pero este es Asia, alrededor de Éfeso. Lo mismo, Asia, como etnia, está en un lugar muy pequeño, pero el nombre Asia se refiere, o sea, la provincia romana es más grande que eso. Entonces sería aquí una área más grande alrededor de Éfeso. Y Pablo, pues, es de Antioquía, es natural que piensa en ir a Éfeso. Como menciono, eso indica que ya el plan ha cambiado y no es simplemente visitar a las iglesias que existen, sino de proclamar el evangelio en nuevos lugares. Pero el Espíritu Santo de alguna forma les da a entender que no deben avanzar hacia Éfeso. Entonces deciden, pues vamos a Bitinia. Bitinia está en la costa del Mar Negro aquí. Entonces pueden ver desde Antioquía, si deciden avanzar, pues Éfeso estaría en la izquierda, del lado izquierdo, y Bitinia del lado derecho. Pero el Espíritu tampoco permite que hacen eso. Entonces simplemente van aquí pues avanzando y buscando la voluntad de Dios y llegan a Troas. Y pueden ver, cuando llegan a Troas, se les ha acabado la tierra seca. Entonces, pues tenemos una serie de nos de parte de Dios. Y finalmente en Troas dice que Pablo tuvo una visión en la noche de un macedonio que dice, cruce acá, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces, pues hacen planes de ir a Filipos. Para eso necesitan buscar un barco, pero hay mucha comunicación aquí. Entonces, rápido suben a un barco y van a Filipos. Ahora, quiero tomar un momento para pensar en un par de asuntos. Primero, eso de los desacuerdos. Lucas quiere enfatizar la unidad de la iglesia. Y leemos en el Evangelio de Juan, por su amor, nos van a conocer como mis discípulos. En la oración de Jesús en el capítulo 17, dice, por su unidad de la iglesia o de las iglesias, va a realizarse el plan de Dios de que la gente conozca el mensaje de Dios y tenga la relación con Dios por medio de Jesús. Entonces, pues aquí hay dos asuntos
que pueden suceder en nuestras vidas. Primero, desacuerdos entre socios, personas que están compartiendo un ministerio, y por otro lado, el no de Dios. Y ese no de Dios no nos dice aquí, pues nos gustaría saber cómo supieron que Dios no quería que fueran a Éfeso ni a Bitinia. Y Lucas no nos dice, sí. En el caso de la indicación positiva, sí, es una visión de Pablo. Pero, pues, para mí es algo que yo aprendí de mi papá, de buscar la voluntad de Dios. Y curiosamente, no me acuerdo jamás haberle preguntado a mi papá, ¿cómo sabes cuál es la voluntad de Dios? Pero yo entendía que él sí sabía. Yo me acuerdo, él cuando recibió una invitación, cuando yo ya era joven, para una iglesia, para pastorear una iglesia, él me comentó que estaba orando y buscando la voluntad de Dios y quedarse en la iglesia donde estaba sirviendo o pasar a la otra. Pero pues sí tuve la experiencia de preguntar a Dios su voluntad, de buscar su voluntad, de pensar que había encontrado su voluntad. Y mi experiencia sí ha sido que Dios me indica. No quiero decir que Dios conteste cualquier pregunta que yo le pregunte. No me acuerdo que jamás le he preguntado si debo tomar una cerveza o mejor una sidra. Pero cerveza no, eso nunca le he preguntado, porque me dijeron, Dios jamás quiere que tomes una cerveza, pero una Coca-Cola o una Orange o lo que sea. Pero en cuanto a las decisiones, donde ministrar, sí he buscado la voluntad de Dios, y mi convicción es que Dios me ha guiado algunas veces de una manera casi sobrenatural, otras veces por una impresión interior. Brevemente les comento, la primera vez que yo llegué a la Ciudad de México, fuimos de vacaciones desde Texas. Mi esposa entró a trabajar como maestra, ahorraba dinero, quería tomar una vacación, y por una serie de circunstancias encontramos el tren que existía en aquel tiempo desde Laredo a México, y fuimos a México. El sábado, pues llegamos un viernes, y el sábado yo pensé, pues necesito encontrar hoy una iglesia de habla inglés si vamos a asistir a un culto mañana. Entonces agarré el directorio telefónico. ¿Alguien ha visto una vez el directorio telefónico de la Ciudad de México? No creo que exista todavía ya, pero verdad, era un libro como un diccionario grande. Era un libro enorme. Y yo estaba aquí, me da risa ahora siendo chilango, que yo estaba allí buscando una iglesia para adorar mañana. Pero en el directorio yo encontré el número para el Seminario Teológico Bautista Mexicano. Ahora, ¿por qué yo estaba mirando una página en las S? No tengo la menor idea. Obviamente, ninguna iglesia no comienza con S, ni tampoco church. Pero de alguna manera yo encontré el número, y el sábado en la tarde marqué el número. Si ustedes han visitado, pues yo era profesor 19 años
en ese seminario. Yo sé que el sábado en la tarde no hay nadie en el seminario. Todos han salido a sus campos. Pero el director del seminario había estado fuera de la ciudad y esa tarde pasó a recoger su correspondencia y contestó mi llamada. Nos vimos en la semana. Mi intención era simplemente preguntar por una iglesia y lo hice. Y él me dijo cómo llegar a la iglesia en Bondojito, el metro y todo, hasta las señales para llegar. Y luego de repente yo dije algo que no tenía planeado. Nosotros estamos preparándonos para ir a Brasil como misioneros y trabajar en un seminario. Y nos gustaría conocer el seminario aquí en México. Pues resulta que lo conocí bastante bien, yendo al seminario cada día durante 19 años y todavía voy para allí con frecuencia. Y Dios indicó eso. Dios usó estas circunstancias. Resulta que el seminario en ese momento estaba buscando un profesor de Biblia, de Nuevo Testamento y griego. Entonces, pues para mí es natural que Dios nos guía, que no es un asunto simplemente de lógica, sino que debemos estar buscando no un lugar que conviene, un buen lugar, sino el lugar que Dios está indicando. Entonces, pues podemos tomar un minuto para comentar eso. Si alguien tiene un comentario, una pregunta. Pues siempre estoy a sus órdenes en los grupos de WhatsApp si quieren hablar. Sí, Joel. Sí, bueno, bueno, me queda claro todo eso y está bien y lo hemos dividido yo creo en una parte. Aquí mi pregunta es, ¿cómo puedo distinguir para no caer en el emocionalismo que comúnmente nos arrebata? Entonces, aquí por ejemplo, sí, lo de usted fue algo evidente. Yo también, bueno, cuando era joven así me pasaron cosas similares. Queríamos hacer de misiones a un lugar, pero no se podía. Pero llegaba un hermano y decía, tengo los recursos, necesito esto. Y cambiábamos el plan para irnos allá porque para este lado no había recursos, ni había quien nos llevara o algo así. Y eso lo hemos visto. Pero actualmente, ahora sí, hoy en día, he visto que muchos dicen, no, es que el Señor me está llamando, me está diciendo que haga esto. Pero la base yo no la veo, o no sé, le digo, ¿será que a veces estamos cayendo en el emocionalismo por decir así yo quiero servir y a donde caiga yo me voy? Ese es el problema a veces, creo, y no sé cómo distinguir esa parte. Ayudar a hermanos, desde luego, porque es lo que sí necesito de una manera, ayudar a hermanos de esta manera. Pues yo tampoco sé, Joel. Pero lo que sí estoy convencido que es que Dios sí nos guía. Ahora, primero, nadie más puede conocer la voluntad de Dios para tu vida. Tienes que escuchar a Dios, no a hermanos. Dios puede usar un hermano, pero necesitas buscar que sea la voz de Dios. Sí puedo añadir un dato, porque antes de eso, resulta, tal vez un año o año y medio antes de eso, yo estaba leyendo la revista Bautista de Misiones y leí una entrevista con el director de un seminario en Brasil. Y él dijo, lo que necesitamos de los misioneros es que vengan no para preparar nuestros pastores, sino para preparar los profesores que van a trabajar en el seminario. Y cuando yo leí eso, pues hablas de emocionalismo. Yo me levanté de mi escritorio. Estaba tan convencido que Dios me estaba hablando y dije, heme aquí, envíame a mí. Entonces yo me puse en contacto con la Junta de Misiones y dije, Dios me ha
llamado a Brasil. Y pues los que están, precisamente lo que tú estás diciendo, Joel, por esa razón, a la Junta no le gusta que digas eso. Ellos quieren a personas que hagan su solicitud y digan, queremos ver donde hay necesidad, donde Dios nos mande, ahí vamos. Porque así ese tipo de personas pueden poner donde hay oportunidad. Pero cuando dije, vamos a Brasil, él dijo, bueno, es que en el momento que tú quieras ir a Brasil, es posible que no haya ninguna solicitud. Y yo le contesté y dije, mira, si Dios me ha llamado, va a haber una solicitud, ¿verdad? Él dice, pues sí. Pero a lo que voy es que yo entendía en parte, sí, Dios me estaba llamando a salir de mi país, pero Dios no me estaba llamando a Brasil. Entonces, el evento en la Ciudad de México sirvió para corregirme, para darme los datos que faltaban. Entonces, lo que yo diría a tu pregunta es, para los jóvenes, es que primero digan, lo que estoy buscando no es mi conveniencia, no es mi inclinación, sino la voluntad de Dios. Y luego que hagan una decisión con la confianza. Si no estoy entendiendo bien, Dios me va a dar más luz. Mi testimonio es que es lo que Dios hizo en mi vida. Y pues cuando obviamente hubo mucha emoción, cuando nosotros fuimos a México, visitamos a unos misioneros, supimos que había una solicitud exactamente para lo que yo me estaba preparando para hacer. Entonces, y también nos enamoramos de la ciudad. Entonces yo dije a mi esposa, no vamos a tomar una decisión en México. Vamos a regresar a nuestra casa. Y yo dije, vamos a orar un mes. Y si Dios sigue diciéndonos eso, entonces sí vamos a seguir lo que Dios nos está diciendo. Pues finalmente creo que fueron 2 semanas que pudimos esperar y finalmente yo sí llamé a la Junta y dije, ¿saben qué? Ya no voy a Brasil. Y me dijo el representante, no me digas eso. Dije, no, ya queremos ir a México. Él dijo, bueno, es que en este momento estamos recibiendo las solicitudes. Cada verano los misioneros en todo el mundo hacían solicitudes para sus países. Entonces, él dice, en este momento no existe ninguna solicitud. Las del año pasado ya se cancelaron, estamos esperando las nuevas. Y yo dije, bueno, si hay una solicitud de México, quiero responder a esa. Él no sabía, pero yo sí sabía porque el presidente de la misión, del seminario, venía precisamente de la reunión de los misioneros donde hicieron esa solicitud. Entonces, pues, en parte sí, Dios puede hablarte por medio de circunstancias. Dios puede hablarte por un hermano. Cuando hablo de un hermano, yo creo que uno que dice, a mí me parece que eso, que sería bueno que tú vayas a X, es mucho mejor. Cuando digo que Dios te hable por un hermano, cuando uno dice, ¿sabes qué? Dios me ha dicho lo que debes hacer. Yo tiendo a no escuchar cuando comienzan así. Si Dios me está hablando por este hermano, no va a poner mi futuro en las manos de este hermano. Yo quiero que Dios me hable por una persona más humilde. Pero sí, esta es mi convicción y no estoy hablando solamente para pastores. Yo creo que Dios te guía en cualquier carrera en cuanto al lugar
donde debes vivir, inclusive para encontrar tu cónyuge para la vida. Ahora, la verdad, cuando yo busqué una esposa, estaba totalmente inmaduro para buscar la voluntad de Dios. Dios me dio una buena esposa cuando yo estaba pues con los hormonas de la adolescencia y el amor, como puede amar simplemente un joven. Fue la gracia de Dios que no me casé mal, pero no me casé mal. Dios me cuidó en eso, pero no puedo decir que yo buscaba la voluntad de Dios en esa decisión. ¿Alguien más? ¿Está bien, Joel? Sí, gracias. Ese era el punto, yo creo que hacía falta, lo que usted dice, esperar a que no ver mi conveniencia, sino ver a lo que fui llamado y lo que entendí. Y Sí. gracias, ese punto me hacía falta. Y repito, aquí en Hechos 16 no tenemos un método para encontrar la voluntad de Dios, pero sí tenemos el dato que lo que se nos ocurre a nosotros, lo que parece lógico a nosotros, puede no ser la voluntad de Dios. Y en ese caso, Dios nos va a indicar. Pero yo siempre digo, cuando un joven o un pastor busca mi consejo, yo siempre digo, mira, Dios te va a guiar, pero si no sigues la voluntad de Dios y tú haces una decisión incorrecta, Dios no te va a abandonar. Dios va a usar, Dios te va a corregir o te va a bendecir donde vas que no era su voluntad, o te va a cambiar a donde sí es su voluntad. Puedes confiar en él, aun cuando te equivocas en cuanto a la voluntad de Dios. ¿Ok? Muy bien, pues vamos Gracias. entonces. Aquí, pues seguramente fue un momento aquí de mucha emoción y de mucha seguridad para este equipo, porque aquí no van a un lugar lógico. Éfeso era lógico, Bitinia era lógico, pero cruzar a Macedonia, pues no habían pensado en eso. Y nosotros sí podemos en el mapa ver lo que estamos hablando aquí, porque el orden es aquí, pues cuando Pablo predica, eso vimos en 13 y 14 aquí, pues el evangelio fue nuevo para este lugar, no encontraba ningún creyente en Jesús, no habían escuchado el mensaje. Entonces, pues es lógico que se expande de esta manera o ambas, pero lo que hicieron fue brincar y dar la vuelta aquí y la mayor tiempo que Pablo pasa en este viaje que estamos viendo en este capítulo va a estar en Corinto. Y solamente después de eso, cuando él sale de Corinto, no sabemos cuál es su plan. Sí parece que ha terminado su ministerio en Corinto, pero lo que nos dice es que va para Jerusalén, va a visitar a Jerusalén. Pero en el viaje pasa por Éfeso, encuentra a unos judíos que le invitan a quedarse. Eso es al final del capítulo 18. Y él dice que no puede ahorita, tiene que completar este viaje, pero regresará. Y en el siguiente, lo que se llama el tercer viaje, no es, repito, no es ningún viaje de evangelismo, es un viaje de Antioquía a Éfeso para predicar en Éfeso, y dice Lucas que todos escucharon el evangelio en Asia.
Aquí en Asia no es el continente todavía, ni siquiera es Asia Menor. Es menor que menor aquí. Entonces, finalmente Pablo sí pasa más tiempo en Éfeso que en ningún otro lugar. Pero en el momento que quería primero ir a Éfeso, Dios no le permitió. ¿Ok? Muy bien. Ahora, una cosa más vemos aquí. Noten en el versículo 10, en cuanto vio la visión, de inmediato procuramos salir. Y esta es la primera vez en Hechos que el narrador nos habla en primera persona. Procuramos. O sea, pueden ver el versículo 8, descendieron a Troas, pero en el versículo 10 procuramos salir para Macedonia. Entonces, concluimos que Lucas está integrándose al grupo aquí. Y pues sigue nosotros hasta el versículo, brinco aquí para mostrarles eso. En el versículo 16, vamos a ver 16 y 17. Mientras íbamos al lugar de oración, nos salió encuentro una joven esclava que tenía espíritu de adivinación. Miren el 17. Esta siguiendo a Pablo y a nosotros. Ahora, Lucas dice a Pablo y a nosotros para marcar la separación. Es como despedida. Y vemos que en el versículo 18, y Pablo fastidiado se dio vuelta y dijo al Espíritu, y Pablo está en la cárcel y no volvemos a ver nosotros. Hasta en el capítulo en el capítulo 20, Pablo sale de Éfeso al principio del capítulo, y llega precisamente a Macedonia. Este es su viaje a Jerusalén. Y noten, dice, fue a Macedonia, llegó a Grecia, sería Corinto, pasa 3 meses allí y sale de allí para Jerusalén. Hay una lista de personas con él en los versículos hasta el versículo 6. Pero noten en el 5, estos, la lista del versículo 4, salieron antes y nos esperaron en Troas. Entonces, de repente es otra vez nosotros, y donde dice nosotros es en Macedonia, o sea, en Filipos. Entonces, es nosotros hasta que llegan a Jerusalén, y en Jerusalén, versículo 21, 17, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron de buena voluntad. Y luego 18, al día siguiente, Pablo entró con nosotros. Entonces aquí, como en el capítulo 16, versículo 16, aquí también en 21, 18, tenemos Pablo y nosotros. Y después de eso, ven, antes Pablo era parte de nosotros. Pero ahora es Pablo y nosotros, igual que en 16. Y seguimos a Pablo y desaparece Lucas hasta otra vez en el capítulo 27, no, 26. No, es 27, sí, 27. 26 es el juicio de Pablo buscando las cargas porque él ha apelado al César, y él da su sermón. Y en 27:1 leemos cuando se determinó que habíamos, otra vez de repente nosotros, habíamos de navegar a Italia
entregaron a Pablo y otros presos a un centurión. Y todo el capítulo 28 es nosotros, y el 28, hasta que entran en Roma, pues es 28, 15. Al huir de nosotros, los hermanos vinieron hasta el plaza de Apio, y 16, cuando llegamos a Roma, a Pablo le fue permitido vivir aparte. Entonces, en este versículo no leemos literalmente Pablo y nosotros como las primeras dos veces, pero sí hay una distinción. Nosotros llegamos a Pablo, pero quien tuvo esta vivienda aparte es Pablo, y allí termina las porciones en nosotros, en Hechos. Entonces, suponemos que Lucas fue testigo ocular para estas partes. Ahora, en parte eso es muy interesante. Pablo junto con, o más bien Lucas junto con Pablo, y Lucas escribiendo y es testigo ocular de los eventos. Pero a la misma vez, al observar eso, descubrimos que la gran mayoría de hechos no es nosotros. Cuando muchos son menos de 3 capítulos. Aquí en el 16 ni es la mitad del capítulo. En el capítulo 27 sí es todo el capítulo y la mitad de 8. Y en el capítulo 21, más bien en el capítulo 20, Lucas está con Pablo todo el capítulo y al principio del capítulo 21. Entonces, pues Lucas, la mayoría de lo que él escribe, él escuchó de otros que habían, pues probablemente él habló con muchos que estuvieron presentes, especialmente en Jerusalén, porque en Jerusalén, igual que lo que dije de Filipos aquí en este capítulo 16 hasta el 20, vemos que Lucas está con Pablo cuando llega a Jerusalén, y Lucas está con Pablo cuando sale de Cesarea después de los 2 años de cárcel. Entonces es posible que Lucas pasara gran parte de estos 2 años platicando con personas que conocían la historia de Jesús, de la iglesia primitiva, y él escucha a testigos oculares. En otros lugares, por ejemplo, pensamos en las ciudades que acabamos de ver, Antioquía, Derbe, Listra e Iconio. Lucas probablemente nunca visitó a esos lugares. Entonces, pues es posible que él encontrara a un testigo ocular de alguna persona que había estado en ese lugar o era de ese lugar, y escuchaba algunos datos de él, pero difícilmente él habló con representantes de cada lugar que Pablo había visitado. Bueno, eso en cuanto a la composición del libro. Ya regresemos a Filipos, y hay eventos interesantes ahí. Dice que en el versículo 12 llegan a Filipos, y dice el 13, el día sábado salimos fuera de la ciudad, junto al río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Entonces les pregunto, ¿por qué van al río en el sábado y no van a la sinagoga? Usen su lógica. Ustedes que son de los más picudos. ¿Por qué no va a la sinagoga? ¿No es lo que Pablo hace cuando llega a una ciudad nueva, a visitar a la sinagoga y predicar que Jesús es el Mesías?
¿por qué no lo hace en Filipos? Cuando les digo, van a decir, pues es obvio. Suponemos, y esto es lo que los estudiantes de Hechos concluyen, es que en Filipos no había una sinagoga. Entonces, si no hay una sinagoga, pues podemos concluir que no hay 10 familias judías. Ahora, esta es la regla, obviamente puede haber excepciones, pero los rabíes enseñaban eso. Si hay 10 familias, deben formar una sinagoga y emplear un rabí. Entonces, pues obviamente puede haber en algún lugar 15 familias, pero no todos estén interesados, entonces no se hace una sinagoga. Eso sería excepcional porque los judíos sí fueron muy celosos en cuanto a eso, en cuanto a sus tradiciones. Pero seguramente hay pocos judíos aquí. Entonces Pablo no puede seguir su estrategia de comenzar a proclamar a Jesús en la sinagoga. Pero cuando escucha un lugar de oración, Lucas simplemente dice un lugar de oración, pero seguramente él entendía, o Pablo entendía, que era un lugar donde unos judíos se reunían para oración. Y algunos piensan que está cerca del río por tener agua. No me convence para los ritos de los judíos. No me convence eso porque no necesitan litros y litros de agua para eso. Yo creo que probablemente era un lugar atractivo, está fuera de la ciudad, no va a haber interrupciones, entonces se reunían allí. Y resulta que eran mujeres que se reunían. Y no nos dice cuántos, pero un grupo de hermanas. Pablo da el mensaje y cuando escuchaban, una de ellas, que se llama Lidia, que era de Tiatira, en el mapa, Tiatira está cerca de Jerusalén, Éfeso. Entonces es casi directamente al sur de Filipos. Tiatira es un poco al norte, noreste de Éfeso aquí. Y pues en esta área se producía una tinta púrpura por por unos mariscos, unos como bueno, como ostras, pero no son ostras que producían esa tinta púrpura. Entonces, probablemente Lidia tiene familia, pues ella es de allí y ella va a Filipos para vender el producto que su familia o el negocio de su familia produce. Entonces, escucha versículo aquí los detalles, es interesante, Lucas da historia, detalles generales, detalles también específicos y también detalles que expresan el mensaje espiritual. Por ejemplo, aquí dice esta mujer llamada Lidia, cuyo corazón abrió el Señor para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y yo me imagino a Lucas visualizando el entusiasmo con que Lidia escuchó por primera vez el evangelio. Y era temerosa de Dios. Entonces Lidia no es judía, pero se reunía con este grupo probablemente de judías, porque ella simpatizaba con el evangelio, tal vez desde Tiatira. Entonces, como ella y su familia fueron bautizados, nos rogó diciendo, 15, ya que han juzgado que soy fiel al Señor, entren en mi casa y quédense. Y dice Lucas, y nos obligó a hacerlo.
Yo he tenido algunas hermanas en las iglesias a que yo he pertenecido que tienen esta costumbre de Lidia de obligar. De hecho, Lucas, aquí también hay humor, porque cuando dice nos obligó, él usa un verbo muy fuerte que literalmente quiere decir obligar a golpes. Entonces tenemos la escena de esta hermanita, pequeña, y los hombres, Lucas, Timoteo, Silas, tal vez alguien más, y ella dice, ustedes van a hospedarse ya conmigo. Y ellos, pues, por temor de una golpiza de parte de ella, aceptan y se establecen en su casa. Y pues es entonces no solamente hospedaje, sino un lugar para reunir a los hermanos para que puedan estar encontrados cuando personas los busquen. Y pues comienza un ministerio y se está formando una congregación. Luego, pasan unas semanas, hay creyentes ya, pero esta esclava pues tiene algún disturbio mental, un espíritu malo que le inquieta a ella, pero también le da, no sé si es una capacidad sobrenatural o simplemente es algo que impresiona a la gente. Pero la gente tiene la idea de que ella puede dar fortunas y leer el futuro. Entonces, pues ella da unas predicciones impresionantes y la gente, pues ella desarrolla un negocio haciendo eso. Está haciendo fortunas. Pero ella, pues probablemente por la influencia de este demonio, me hace pensar en Jesús, que los demonios lo reconocían y le identificaban como el Hijo de Dios. Y Jesús callaba a los demonios. Pues aquí también está siguiendo a Pablo en la calle, aparentemente de manera constante, muchos días, diciendo, escuchen a estos hombres, tienen un mensaje de Dios, ellos les pueden hablar de la salvación. Y obviamente eso es muy molesto. Primero, si alguien quiere dar testimonio de que nosotros tengamos las palabras de vida, no queremos que sea una loca. Segundo, ella está, pues, Pablo seguramente quisiera mejor conocer a las personas, establecer una amistad antes de hablar de Jesús. Entonces ella no está permitiendo eso. Y Pablo finalmente se fastidia de eso, da vuelta y echa fuera el espíritu. Miren el versículo el 18, otra vez Lucas usa de humor aquí. Pablo dice que salgas de ella en el nombre de Jesucristo. Y dice, el demonio salió en el mismo momento. Y luego en el 19, pero cuando sus amos vieron que había salido su esperanza de ganancia, prendieron a Pablo y Silas y las arrestaron a la plaza. Pues aquí Pablo y Silas están tocando sus intereses económicos y va a haber consecuencias de eso. Otra vez surge una barrera a persecución, pero Lucas usa ese verbo, pues ya son dos verbos. Primero el verbo obligar a golpes en el caso de Lidia y aquí el verbo salir. ¿Se acuerdan? Pues pueden imaginarse para esta muchacha que salga el demonio es una tremenda bendición. Pero sus dueños solamente pueden ver que lo que ha salido
es una fuente de ingresos. Entonces ellos pues atacan a Pablo por eso. Entonces pues es elocuente aquí la realidad del mundo de los que aprovechan económicamente de la miseria de una persona. Esta no es la única vez que ha pasado eso en la historia del mundo, y pues aquí pues es un recordatorio que el Padre de Jesucristo no está contento con eso, y que quiere que nosotros busquemos también la justicia del reino de Dios, no simplemente conversiones individuales, sino que en la iglesia, si es la iglesia de Jesucristo, debe haber un cuidado especial por los indefensos, los pobres, los oprimidos, etc. Ladislao comenta: me recuerdo los pasajes en que los demonios declaraban de Jesús su divinidad y Jesús los callaba. Sí, efectivamente, yo creo que Lucas tiene la intención de que nosotros pensemos en esos pasajes. No he checado específicamente aquí, pero hay algunos aspectos, o más bien eventos en el ministerio de Jesús en el Evangelio de Marcos, que Lucas no incluyó en su Evangelio, pero sí incluyó en Hechos. Y de hecho, puede ser uno. Como digo, no lo he checado, pero yo sé que lo que Ladislao está diciendo, leemos en Marcos capítulo 1. Hace falta checar si está en el Evangelio de Lucas. Pero este es otro fenómeno. He hablado de la composición del libro, algo que nos sorprende, que Lucas, algunos eventos en la vida de Jesús, él los presenta más bien en el libro de Hechos. Ahora, no es una falsificación, sino que él da el paralelo en la iglesia, que definitivamente acuérdense que él comienza Hechos diciendo, en el primer tomo, yo escribí de lo que Jesús comenzaba a hacer. Entonces Lucas nos da a entender que Jesús sigue obrando aquí, y lo que hacen los apóstoles, los creyentes, hacen en representación de Jesús, y Jesús hace estas cosas por medio de ellos. Entonces Pablo y Silas son prendidos, los llevan, pues los dueños no solamente levantan una queja o un acta en su contra, sino también apelan a los prejuicios del pueblo y los acusan a Pablo y Bernabé de ser judíos, tratando de introducir costumbres ajenas al pueblo de Filipos. Y eso funciona porque los líderes de las ciudades ordenan una paliza para Pablo y Silas. Ellos son castigados físicamente y echados en la cárcel, con las instrucciones de guardarlos bien en la cárcel. Entonces, el versículo 24, cuando el carcelero recibe este orden, los metió en el calabozo de más adentro y sujetó sus pies en el cepo. Entonces, pues Pablo y Bernabé pues están orando y cantando himnos a medianoche en el versículo 25. Eso nos recuerda en Jerusalén como los apóstoles, y especialmente los apóstoles, recibieron la persecución con gozo y estuvieron gozosos de tener la oportunidad de sufrir con Cristo.
Y aquí Pablo y Silas hacen lo mismo y Lucas enfatiza, los presos les escuchaban. Probablemente, bueno, se me ocurre en este momento que posiblemente eso tiene algo que ver con el hecho de que nadie se escapa. Pero es un testimonio, los prisioneros están escuchando el evangelio y viendo el gozo de estas dos personas heridas, pero gozosos por Cristo. Viene un terremoto y se abren todas las puertas de la cárcel. Obviamente, un terremoto no abre un cepo, pero también, pues, esto es sobrenatural, es obra de Dios. Entonces, entendemos que el cepo también se abre. El carcelero probablemente está en el mismo edificio, pero con una entrada separada. Una parte es la casa del carcelero y otra parte es la cárcel. Entonces, a ver, regreso atrás un momento. Alfredo escribe, los amos se sintieron agredidos por Pablo al liberar a esa persona del demonio. Mi pregunta es, ¿hasta dónde es válido hablar o reprender una situación, así no importando que las personas se sientan ofendidas? Pues es una muy buena pregunta. No hay un principio aquí. Lo que podemos observar en Filipos, en Hechos, es que Pablo y Silas no hablan en contra de la esclavitud y tampoco hablan en contra de la explotación de esa muchacha. Realmente lo que hacen es un acto de liberación personal. Realmente Lucas no habla de su compasión. Dice que Pablo está molesto porque ella está molestando con sus voces. Y él saca, pues en la superficie podemos concluir que Pablo simplemente quiere estar en paz. En el mejor de los casos, tener paz para predicar a Jesús. Y por eso sana a la muchacha. Pero yo creo que Lucas quiere que nosotros veamos allí también compasión por ella. Yo creo que sí hay un momento para hablar en contra de la explotación, de las injusticias. Una vez un grupo me preguntó si un cristiano debe participar en una manifestación. Y la opinión que se me ocurrió, y sigo pensando que es un buen principio, si es una manifestación que nos beneficiaría a nosotros mismos, yo sospecho que como cristianos no debemos participar. Pero si es en apoyo a los derechos de otros y no de nosotros, yo creo que sí es muy posible que Dios quiera que nosotros participemos, que nosotros apoyemos los intereses de otros. Entonces, sí, honestamente, me gustaría pensar aquí que Pablo tuviera compasión de la muchacha, la esclava. Pero Lucas no nos da ningún dato para apoyar esa opinión. Definitivamente Pablo ha tocado a intereses económicos y pues probablemente yo sospecho que en nuestros días debe haber más persecución a los cristianos por tocar intereses económicos. Temo que la razón que eso no sucede mucho hoy es porque no estamos realmente mostrando la solidaridad con las personas con las cuales Jesús se solidariza.
Ok, Alfredo. ¿Está bien? Sería ya responsabilidad de cada uno. Sería algo que pueda responderme. A ver, cada quien te responda, ok, Alfredo. Desapareció. Ah, aquí está. Hermano, ¿me escucha? Sí, adelante. Es que yo estaba pensando que cuando uno ya está predicando el evangelio, pues es responsabilidad de cada quien cómo lo comparte y cómo lo está expresando. En este caso de Pablo, está compartiendo, pero hay un intruso, ¿no? Y pues él toma la decisión de liberar a esta mujer para que se quite como ese obstáculo que se ha venido planteando en Hechos, porque Pablo estaba dejando hasta que lo hartó. Entonces tomó la decisión y la responsabilidad que yo creo que Pablo sabía que era la de que lo iban a agarrar y lo iban a apresar. Asumió esa responsabilidad. Sí. Creo que cada quien va a asumir la responsabilidad que venga. Es mi opinión, digo, con respecto a eso y pensando, por ejemplo, en lo que yo estoy haciendo en un lugar donde pues prácticamente no hay personas que coinciden conmigo en cristiano. Va a llegar un momento en que hay que decir cosas que a lo mejor a las personas no les agrada o no es de su ideología, pero vamos a tener que asumir la responsabilidad que eso implica. Y por eso digo que cada quien ya debe de tomar esa responsabilidad. Yo tiendo a pensar que no es el papel de la iglesia arreglar la sociedad, atacar a las injusticias con la intención de poner presión política y cambiar esas cosas. Pero sí ministrar a los explotados. Por ejemplo, yo he conocido de ministerios a prostitutas. Pues obviamente si una iglesia establece relaciones con prostitutas y llega a amar a estas mujeres, va a querer que ellas sean libradas y eso va a afectar intereses económicos de otros y va a haber oposición. Pero debemos estar en el lado de los de abajo, los explotados y no los explotadores. Yo estoy hablando más que nada de ignorancia, porque honestamente yo estaba crecí en iglesias de pues de los que tenían el poder, los blancos en Estados Unidos. Entonces yo estoy teniendo que repensar eso. Pero se me ocurre, ya que estamos meditando aquí, cuando vemos el humor de Lucas en el versículo 15, presentando a Lidia como una que está dispuesta a obligarles a golpes a quedarse en su casa. Y luego este uso del verbo salir en los versículos 18 y 19, creo que cabría como posibilidad, no como la única interpretación, pero cabría pensar que a lo mejor cuando Lucas dice que Pablo se fastidió en el versículo 18, que Lucas nos está guiñando el ojo y quiere que nosotros entendamos que en realidad Pablo sintió compasión por esta muchacha. Y no es su único motivo
que él se fastidiara. ¿Ok? Bueno, entonces aquí estamos modelando cómo entender la escritura. Ese tipo de preguntas es lo que debemos hacer. Obviamente no todos vamos a llegar a la misma conclusión, pero como comunidad y como grupo podemos comparar nuestras opiniones, nuestros entendimientos. Yo creo que siempre debemos hacerlo con el entendimiento que tú eres el dueño de tus opiniones y yo soy el dueño de mis opiniones. Entonces, no estamos hablando de estos asuntos para decidir quién tiene la razón. El único que puede decir si tú tienes razón en tu interpretación eres tú. Y el único que dice que puede decir que yo tenga razón soy yo. Entonces, intercambiamos opiniones y de hecho, pues lo que yo procuro hacer en este estudio es presentar mi entendimiento para el servicio de ustedes. No diciendo, esta es la interpretación correcta, deja lo que tú pienses y piensa lo que yo pienso, sino que presento con la mayor claridad lo que yo he encontrado en estos versículos. Y si te sirve eso, y tú crees que debes creer lo que estoy creyendo, pues está tuya la decisión. Pero si no te satisface lo que yo estoy diciendo, también estás en el derecho de seguir buscando. Inclusive, yo he aprendido mucho de personas que están en desacuerdo conmigo. En momentos, especialmente en comentarios, pero también algunas veces en clases o conferencias, que una persona presenta su postura con toda claridad y esa claridad me aclara que mi postura es otra y que prefiero mi postura. Perla también contribuyó lo siguiente. En esta parte del ministerio de Pablo, ellos estaban en la voluntad de Dios, aunque las cosas pudiéramos pensar no salieron bien al estar encarcelados. Pues sí, Perla, a eso llegamos en ese momento, porque aquí están cantando, ellos cantan, alaban a Dios, seguramente explicaron a los prisioneros por qué, y luego viene el terremoto. Yo creo que es probable que hubo conversiones en la cárcel. De la que conocemos es el carcelero y su familia. El carcelero obviamente siente el terremoto, entonces lo primero que él hace es atender a su responsabilidad. Sale a la calle para ver si todo está bien en la cárcel y cuando en la calle encuentra que las puertas del cárcel están abiertas. Entonces él saca la conclusión lógica. Una cárcel que tiene las puertas abiertas, pues nosotros todos podemos sacar la población. Podemos hacer un censo muy rápido. No va a haber nadie. En la cárcel suele suceder así. Los que están en la cárcel están allí porque otros los pusieron allí, no porque ellos escogieron ese lugar como su vivienda. Entonces él saca su espada porque entiende si él no puede presentar a los prisioneros, pues lo van a matar. Entonces, si me van a matar mañana, pues que me maten de una vez. Él saca la espada para atender a eso. Y Pablo le grita y le dice, no te hagas ningún daño. Todos estamos aquí. Entonces, pues es un asunto emocional para él. Él viene corriendo a Pablo, se pone de rodillas y dice, el versículo 30, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Noten, él no está pensando en el infierno. No he mencionado eso en esta materia, pero yo creo que una
para mí, una cosa que urge corregir en nuestras iglesias es nuestra presentación del evangelio. Hay una corriente, tal vez no haya nadie de esa corriente en nuestro grupo, pero sí hay hermanos que cuando descubren a alguien que escucha el evangelio, lo que les dicen es: tú eres un pecador, vas al infierno. Si hace falta, le dan unos detalles de qué es el infierno y pues puedes aceptar a Cristo y no ir al infierno y en lugar de eso ir al cielo. Hermanos, yo temo que eso no es el evangelio. Jesús no murió en la cruz para que nosotros no fuéramos al infierno. Jesús murió en la cruz porque su Padre y Él quieren una relación con nosotros. Entonces, debemos hablar de eso. Debemos dar el mensaje que Dios nos ha encargado. No un mensaje que nos parece que vaya a producir más conversiones. Entonces, cuando hablamos del infierno, pues estamos echando a perder el evangelismo al principio. Es como, imagínate que estás buscando un esposo para tu hija y llevas tus cuentos bancarios para convencer a los potenciales a que les conviene casarse con su hija. ¿Quién quiere para su hija una esposa que se casó con ella por la riqueza? ¿Y qué cristiano quiere seguidores para Jesús que están siguiendo a Jesús porque les conviene? Entonces debemos volver a la Biblia y ver cuál es el mensaje. Entonces aquí pues es una palabra que usamos mucho, la salvación. Y suponemos que todos entienden qué significa esa palabra. Yo conocí a una misionera, ¿no?, de México, que a un compañero de trabajo, ella preguntó: ¿usted es salvo? ¿O tú eres salvo? Porque sospechaba que no lo era. Pues ¿qué contexto tiene tal persona para entender esa palabra salvo? Este hombre usa esa palabra porque él estaba al punto de suicidarse. Entonces él está consciente que está en la presencia de un poder que él no entiende, un poder enorme. Entonces él siente, pues, él identifica a Pablo y Silas como representantes de ese Dios. Y él quiere ser salvo de lo que él está mereciendo en ese momento. Él no está pensando en el infierno y menos en el cielo. Él está pensando en la espada que está en su mano e iba a estar en su corazón. ¿Cómo puedo ser salvo de mi situación en la vida? Y ellos, pues, lo que tenemos aquí no es una fórmula. Versículo 31, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Me es obvio que esto no es todo lo que ellos dijeron. Para decir eso, ellos tienen que decirle a este Señor la historia de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Qué es lo que Jesús hizo? ¿Por qué Jesús es el Señor? Y probablemente, pues cuando dicen tú y tu casa, probablemente quiere decir que Él lleva a ellos con su familia para que todos escuchen. ¿Ok? Otra pregunta que me hacen a veces, pues, pues me lo pasé antes. A veces preguntan, ¿cómo sabía Pablo que este hombre que vio en la visión es macedonio? Me parece que la respuesta está en Hechos.
porque lo que el hombre dice es pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces sus palabras dan a entender a Pablo que él es macedonio. Y aquí en el versículo 31, cuando dice tú y tu casa, a veces preguntamos como creyentes, yo lo he preguntado. Entonces, si yo creo, eso es salvación para mi familia, y claro que no. Primero, el contexto de la Biblia no es eso. Si yo conozco a Jesús, eso no quiere decir que mi familia tenga relación con Jesús. Cada quien necesita emprender su propia relación con Cristo. Y el versículo mismo lo dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú. Dice, no serán salvos, sino tú serás salvo. Y cuando añade, y tu casa, quiere decir, tu casa también puede creer en Jesús y tener esta salvación. Entonces, aquí 32, lo que ya les mencioné, le hablaron la palabra del Señor a él y a todos que estaban en la casa. Y en esa hora, pues en la madrugada, los lleva a su casa y alguien ha comentado que es la noche de 2 baños. Primero, él baña a Pablo y Silas de sus heridas de la paliza, los limpia, les atiende, y luego, pues él y su familia también se bañan el baño espiritual del bautismo y comen juntos. Versículo 34, les hizo entrar en su casa, les puso la mesa y se regocijó de que con toda su casa había creído en Dios. Este tema del regocijo es constante en Hechos. El Espíritu trae regocijo. Entonces, en la mañana, pues los oficiales de la ciudad despiertan y ya se han calmado los ánimos y ellos se dan cuenta que se excedieron en eso, se fueron con la finta de que estos son enemigos de la ciudad y los habían encarcelado y piensan, pues, probablemente no hay base, no hay justificación de lo que hicimos ayer. Entonces mandan un mensaje al carcelero y digan, suelta a estos hombres. Y el carcelero viene a Pablo y Silas con mucho gozo y dicen, ¿saben qué? Ustedes pueden irse. Y Pablo dice, ¿cómo? Ellos nos mandaron a azotar públicamente, a palizar públicamente. Nos metieron en la cárcel con mucha alarde de su autoridad y ahora quieren soltarnos en secreto. No, que vengan ellos a la cárcel y personalmente que nos invitan a salir y reconozcan su error, porque nosotros somos ciudadanos romanos. Ahora, un ciudadano romano sí podía ser castigado, aún podía recibir la pena de muerte, pero le fue prohibido. La ley romana decía que a un ciudadano no era no era permitido aplicar la persecución, la crucifixión. Y en todo caso, debe haber un proceso legal, pues que presente su defensa y que se consideren las evidencias, que cosa que no había pasado. Entonces, los oficiales ya están en apuros porque están expuestos a una acusación de parte de estos 2 ciudadanos romanos, Pablo y Silas. Entonces vienen, piden disculpa a Pablo y Silas. Yo creo que entienden que la situación en la ciudad ya no permite que ellos sigan ministrando. Su presencia va a ser un problema para la iglesia. Entonces ellos primero visitan a Lidia de manera muy pública para que todos vean
que los fundadores de esta iglesia no fueron expulsados de la ciudad, salieron por su propia volición y y pues pasan ahora a Berea. Primero Alexis escribe sobre el episodio de la esclava y del fastidio de Pablo. Podríamos pensar que el fastidio no es hacia la esclava, sino hacia el espíritu de adivinación. De la esclava posiblemente tenía compasión y veía por ella y por su salvación. Por esa razón, en el nombre de Jesús, la libera. Posiblemente, yo creo que el nombre de Jesús es porque es el nombre de poder. Pablo no puede simplemente pronunciar su liberación, no va a tomar efecto. Lo que estás diciendo sí va en contra de lo que Lucas está diciendo. Entonces, tendríamos que pensar, como sugerí, que Lucas está hablando no totalmente en serio. Yo usé el término que que Lucas nos guiña el ojo. Quiero decir que Lucas quiere que nosotros tomemos a esto con un grano de sal, y yo creo que sí, pues no podemos decir que lo que tú estás diciendo, Alexis, sea lo que Lucas quería decir, pero sí es una interpretación posible de lo que él dice. Y sí estaría de acuerdo al espíritu de Pablo y aún más con el espíritu de Lucas. Che escribe en el versículo 33, dice que se bautizó el carcelero y todos los de su casa, suponiendo que en todas las casas hay niños, sería posible que también haya bautizado a esos niños. Si leemos, dice en el 32, le hablaron la palabra del Señor. Entonces está implícito que en el versículo 32, ellos están solicitando el bautismo. Entonces yo concluyo que se bautizó a todos los que pidieron el bautismo. Y si él tiene un bebé de 2 meses de edad y ese bebé escucha el mensaje de Jesús y dice que cree en Jesús y quiere bautizarse, yo creo que lo bautizaron. Ven que yo también estoy guiñando el ojo. Simplemente, bueno, esta es una postura que he escuchado. ¿Qué piensa? Bueno, sí, ya estoy bromeando un poco de eso. Definitivamente, los que quieren justificar el bautismo de niños apelan a este versículo, o más bien usan este versículo como una justificación. Realmente no hay base para eso. Aquí lo que está presentando es personas que escuchan el evangelio y que aceptan y por lo tanto expresan su aceptación en el bautismo. Cuando ya en la iglesia existe un ambiente de bautizar a los niños, pues sí, eso afecta a la historia, pero no están sacando eso de la historia, están metiéndolo ahí. Esta es la hermenéutica de policía corrupto. Buscar un versículo que apoye lo que creemos en lugar de leer la Biblia para que corrija lo que nosotros estamos creyendo. Y pues todos somos adiestrados en la hermenéutica de policía corrupto. Entonces yo estoy procurando dejar de hacer eso. Yo sé que sí lo sigo haciendo. E inclusive
lo que dije de la muchacha, que tal vez Lucas quiera que nosotros veamos compasión en Pablo, aunque lo que Lucas dice es fastidiado, pues eso también es hermenéutica de policía corrupto. Entonces, no se trata de una regla, sino de una fidelidad, y hay una tensión. Por un lado, atender a lo que la Escritura dice, pero por otro lado, aplicarlo a nuestras vidas. Entonces, no podemos simplemente ser lo más estrictamente literal, pero por otro lado, sí debemos procurar estar escuchando la Escritura y no utilizando la Escritura para justificarnos. Y pues yo creo que aquí cabe mucha humildad y entender, yo soy capaz de aprovechar de la Escritura igual que otros. Este no es una práctica católica, es algo muy bautista. Ok, muy bien. Entonces, pues así salen y de allí van a Tesalónica. Pueden ver aquí de Filipos, pasan por Anfípolis y pues y la otra aquí es Apolonia, no cabía en el mapa, y llegan a Tesalónica. Un comentarista, creo que es Bruce, dice, está. ¿Ustedes están viendo el mapa? Creo que no lo puse. No. Sí, es que yo. No lo vemos. Ok, sí, yo estaba viendo y ustedes no. Aquí está. De Filipos pasan a Berea. Parece que a Tesalónica primero. Y estos dos lugares intermedios son lugares pequeños y no se pararon allí. Tal vez también no quieren establecerse tan cerca de Filipos después del problema que han tenido. Un comentarista especula, pues ese es un poco rebuscado, pero calcula la distancia de Filipos a Tesalónica. Y luego sugiere que tal vez se mencionan Apolonia y Anfípolis, porque allí pasaron noches, que el viaje fue de 3 días. Y por eso se mencionó a estos dos lugares. Y luego dice, pues uno no puede caminar tanto en un solo día, entonces probablemente Pablo iba en caballo. Es bien posible eso, pero es bastante especulación. Y si fue Bruce, resulta que él escribió un segundo comentario y no incluyó ese dato. A lo mejor él decidió que fue rebuscado. Pero bueno, si llega a Tesalónica, predica allí, otra vez, va a la sinagoga, versículo 2, y de acuerdo con su costumbre, comienzo en el 7, el 1, 17:1. Llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Esa nota nos apoya la idea de que en Filipos no había una sinagoga, porque Lucas está contestando de manera indirecta la pregunta ¿por qué Pablo no predicó en la sinagoga de Filipos? Y luego dice en 2, confirmando eso, de acuerdo con su costumbre, Pablo entró a reunirse con ellos. Y es lo que observamos y seguiremos observando. En cada ciudad, Pablo va primero a la sinagoga. ¿Por qué? Pues probablemente, por un lado, porque Jesús es el Mesías que Israel espera. Entonces es muy natural declarar a los judíos, y los judíos se reúnen cada sábado
en la sinagoga. Segundo, son personas que conocen las escrituras. Entonces, en una sinagoga, Pablo puede presentar el mensaje de Jesús como cumplimiento de los profetas. Y ya pues tienen unos conceptos que les ayudan a entender el mensaje. Entonces, pues 3 semanas él está hablando en la sinagoga, discutiendo, explicando y demostrando que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos. Ven aquí, cuando Pablo dice Jesús es el Mesías, pues surge otra pregunta, otra objeción, mejor dicho, porque el Mesías se concebía como un conquistador, un rey que iba a expulsar a los romanos y volver a establecer el reino de David, antes pasado del Mesías. Entonces, pues hay que usar las escrituras en la sinagoga para mostrar por qué piensan que la misión del Mesías es morir y resucitar y no la misión de una conquista militar. Alexis dice, es un guiño de Lucas en el caso del fastidio de Pablo. Yo creo que sí. En este caso nos dice que por fidelidad al texto podemos leerlo sin tanta seriedad, sino también ver los momentos que puedan ser graciosos y que se conforman más con el regocijo que también las caracterizaba a pesar de la persecución. Excelente idea, Alexis. Definitivamente. Yo todavía no he leído, tengo la intención de leer, pero he encontrado un libro que dice que la idea de que la Biblia se debe interpretar literalmente ha hecho mucho daño a la iglesia. Y me estoy convenciendo que es cierto. Primero, la Biblia está llena de contradicciones. Entonces, si tomamos en serio el libro que Dios nos ha dado, pues debemos tener un método de interpretación que reconoce el carácter de la Biblia. Entonces, yo no tengo inconveniente en decir que la Biblia es perfecta, porque ha transformado mi vida y sigue transformándome. Pero la definición de esa perfección en la iglesia no corresponde al libro. No estamos, y es irónico, me he resistido a decirlo porque parece una agresión, pero los que más insisten en que la Biblia es un libro perfecto que no contiene ningún error, son precisamente los que abusan más de la Biblia. Y Alexis, tú estás viendo exactamente lo que yo creo que Dios nos está indicando que debemos hacer. Que nosotros realmente examinemos en la Biblia y que escuchemos todas las voces en la Biblia. Y que escuchemos los desacuerdos en esas voces. Y luego que estemos atentos a Lucas. No se trata de buscar humor. Y aquí hay un lugar donde podemos inventar un humor. Pero de estar atentos a Lucas y darnos cuenta cuando él nos está guiñando el ojo. Y repito, estas contradicciones en la Biblia son lo que Dios usa para que nosotros entendamos que el libro, pues Alexis, tú estás expresando muy bien cómo Dios quiere que tratemos el libro. Entonces, pues un ser humano puede ser muy serio, pero también echar una broma.
Y Dios definitivamente ha echado bromas. Y Lucas es uno de los más bromistas. Vamos a ver más de su humor en el libro de Hechos. ¿Ok? Entonces, pues sí, y aquí pues también el criterio de Jesús. Jesús produce personas que son impacientes y se fastidian fácil con las personas, o Jesús produce discípulos que son compasivos. Entonces yo creo que eso nos da pie para pensar que Jesús tiene compasión de esta muchacha y que cuando Lucas menciona el fastidio, pues yo lo hago a veces en clases. Yo doy una interpretación incorrecta para que los alumnos dicen, no, hermano, eso no es correcto. No estoy tratando de engañarlos, estoy buscando una reacción, que sean activos. Y definitivamente Dios quiere que seamos activos en su palabra. Hemos descubierto que los que insisten, pues yo he escuchado una doctrina que difiero, que si hay un solo error en la Biblia, no podemos confiar en nada de lo que la Biblia dice. Eso parece lógico, pero es absurdo. Es absurdo. Nosotros aprendimos a vivir la vida de padres que no eran perfectos, que tenían errores y muchos errores. Pero eso no limitó la capacidad que tenían. Bueno, limitó sí, pero no incapacitó a su capacidad para enseñarnos a vivir. Entonces, pues Dios nos ha dado una Biblia que cabe en nuestro mundo, no una Biblia que cayó del cielo. Si crees eso, pues en ese grado eres musulmán o mormón. Ellos sí creen eso, pero los cristianos no creemos eso. ¿Ok? Entonces sí necesitamos el humor. Por eso mencioné de hablar unos con otros, compartir nuestras opiniones, porque eso nos ayuda a identificar lo que es más extremo en nuestras opiniones y así podemos aprender mejor. No estoy hablando de llegar a un consenso absoluto, pero sí de que platiquemos y entendamos lo que piensan otros y por qué piensan lo que piensan. Y luego normamos nuestro propio criterio. Y haciendo eso, pues ya vamos a entender mejor la Biblia. ¿Ok? A lo mejor ya les mencioné eso, pero me impactó mucho. En Estados Unidos, obviamente, hace 150 años antes de la Guerra Civil, hubo desacuerdo entre los cristianos acerca de la esclavitud. Los cristianos del sur citaban a la Biblia para justificar la esclavitud. Los cristianos del norte, en general, insistían que la esclavitud no está de acuerdo con la Biblia. Pero me llamó la atención, hace unos años leí un libro sobre eso y me llamó la atención. Fueron los del sur que citaban directamente a la Biblia. Los que estaban en contra de la esclavitud no tenían algún versículo que pudieran citar en contra de la esclavitud. En cambio, los dueños de los esclavos podrían citar esclavos obedezcan a sus amos. Y muchos versículos que podrían. Entonces, aprender versículos de la Biblia que enseñan algo
nos puede engañar muchísimo. Necesitamos buscar el centro de la Biblia e interpretar la Biblia desde ese centro. Entonces, si quieres saber cómo es Dios, no se trata de leer tal o cual versículo, se trata de conocer a Jesús. Dios es como Jesús, compasivo, buscando a pecadores, perdonando, sacrificándose por otros, etc. En otro sentido, yo creo que el centro de la Biblia son las relaciones. Dios busca una relación con nosotros. Dios no está buscando pues esclavos obedientes. Dios está buscando a personas que lo aceptan voluntariamente como Señor y obedecen, no porque sean obligados, no porque les convenga, no porque es correcto, sino porque quieren agradarle. Bueno, yo estoy, déjenme 2 minutos más para que avancemos por Berea aquí. Hay un versículo que debemos reconocer y va con lo que estamos diciendo. Versículo 11, los judíos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra ávidamente, con apertura, escuchando con cuidado, y noten lo siguiente, eso es muy importante, escudriñando cada día las escrituras para verificar si estas cosas eran así. Hermanos, ustedes no deben creer nada que diga yo hasta que no lo hayan verificado con la escritura. Y si yo digo algo y tú vas a la Biblia y lees pensando en lo que dije para ver si es cierto o no, realmente has recibido una bendición. Si descubres que la Biblia sí dice lo que yo estoy diciendo, pero también recibes una bendición si tú encuentras que interpreté mal. En el estudio de la Biblia están aprendiendo lo que yo no he visto. ¿Ok? Entonces, pues Pablo forma una congregación también en Berea, pero también tiene que salir porque pues escuchamos eso en el capítulo 14. Los judíos de Tesalónica se enteran de que Pablo está en Berea y vienen y a causar problemas allí, incitan a las multitudes y Pablo tiene que salir. Entonces, parece que hay una situación crítica aquí, porque hay un engaño. Parece que lo que está pasando es que van hacia el mar para que los que quieren probablemente matar a Pablo piensen que Pablo subió a una barca. Pero en realidad, cuando salen de la ciudad rumbo al mar, dieron vuelta hacia el sur y bajaron a Atenas y dejaron a Pablo en Atenas. Ahora, parece que eso ha afectado a Pablo. Podemos ver aquí, en Filipos tuvo que salir después de una paliza. Luego en Tesalónica hay un disturbio y otra vez tienen que salir por el peligro de violencia. Y en Berea la misma cosa. Y parece que eso ha afectado el ánimo de Pablo. Tal vez es también por las prisas o tal vez porque la amenaza era solamente para Pablo, que Silas y Timoteo pueden quedarse. Probablemente la idea es que ellos van a terminar la obra en Berea mientras Pablo esté seguro. Pero cuando llega a Atenas, él se siente muy solo.
Entonces, a los que lo han acompañado les encarga que digan a Silas y a Timoteo que lo alcancen en Atenas. Ahora, en el capítulo 18 nos damos cuenta que no lo alcanzaron en Atenas, sino que Pablo había pasado a Corinto. Probablemente pasó muy poco tiempo en Atenas, y por eso no le alcanzaron allí. Pero vamos a ver que en Corinto Dios aparece a Pablo y lo anima, sabiendo que él está pues deprimido, está agotado por esta oposición, estos problemas. Pero mientras tanto, y comenzaremos dentro de 8 días, en Atenas presenta él predica a gentiles. Entonces, pues este sermón al final del capítulo 17 es muy importante porque es un ejemplo de lo que Pablo predicaba a gentiles, a personas que no conocen las escrituras de los judíos. Entonces, pues esto es muy valioso, y supongo que Pablo muchas veces presentaba este mensaje. Tenemos una versión muy breve de esta en es Listra, ¿verdad? Sí, en Listra. No estoy mal. Sí, es Listra. 14 del 15 al 17, pues son solamente 3 versículos. Pero la predicación, ya tenemos en el capítulo 13 la predicación de Pablo a judíos en la sinagoga. Aquí, en la plaza pública, la predicación de Pablo a gentiles. ¿Algún comentario o pregunta más? Les agradezco su participación. Estamos entrando en un diálogo para mí muy rico, y agradezco a todos que participaron.